Su nacimiento y partida han estado en boca de muchos. Nada es exacto en los registros, salvo su talento. Cantante, compositor y actor, un apasionado con casi 3 patrias, que se adueñó de un género y lo exportó al mundo para clavarse en el recuerdo de muchos. Así fue la vida del zorzal criollo, el rey del tango, Carlos Gardel. Francés, uruguayo o argentino. El origen de Carlos Gardel siempre ha sido una polémica. Existen hipótesis uruguayistas que indican que nació en Tacuarembó, Uruguay, entre 1883 y 1887, mientras que para la hipótesis francesista nació en Toulouse, Francia, en 1890. Lo que es cierto es que la mayoría de fuentes oficiales dejan establecido que Carlos Gardel nació el 11 de diciembre de 1980 en la ciudad de Toulouse, Francia. Sin embargo, todas las hipótesis coinciden en el hecho de que Gardel fue abandonado por su padre y que vivió en Buenos Aires. Su verdadero nombre fue Charles Romuald Gardés y llegó a Buenos Aires, Argentina, con apenas 2 años de edad, junto con su madre, Marie Berthe. Aunque también dicen que su madre biológica le entregó al niño a los 2 años de edad para que éste tuviera una mejor vida. Su infancia transcurrió en los alrededores del mercado de Abasto, su barrio por adopción. A partir de ese momento nace el morocho del Abasto o Francesito, apodos que le pusieron quienes lo conocían. Él y su madre castellanizaron sus nombres, pasando a ser Berta Gardés y él Carlos Gardés. Pero luego, él mismo más adelante, transformó su nombre en Carlos Romualdo Gardel. Cursó sus estudios primarios en las escuelas San Carlos y San Estanislao y abandonó los mismos en el 2º año de secundaria en 1906 y se nacionalizó argentino en 1923. Sus comienzos. En sus primeras presentaciones, Carlos no cantaba tango. Al contrario, su música se enfocó en la payada, que es una forma de recitar poesía a través de las diferentes tonalidades que generan por la utilización de la guitarra. Fue entonces cuando José Bettinotti lo bautizó con el apodo de El Zorzal Criollo. Gardel comenzó a cantar en ruedas de comités, centros políticos y fondas del abasto. En el año 1911, con apenas 20 años, Gardel se encontró con el uruguayo José Razzano en la casa de un amigo ubicada en la calle Guardia Vieja. Ambos, movidos por la música, formaron un dúo y se dedicaron a interpretar canciones típicamente criollas. El dúo fue reconocido popularmente como El Morocho y El Oriental. Fue allí cuando el joven muchacho cambió su apellido de Gardés al definitivo Gardel. El talento de Gardel era innegable, por lo que los empresarios de Columbia Records se fijaron en él y le pidieron que formara parte de la compañía. Entre las primeras canciones que grabó como cantante profesional se encuentran Mi China Cabrera, Pobre Flor, El Sueño, La Mañanita y Pobre Mi Madre Querida. En esas canciones, Gardel cantaba y tocaba la guitarra. Todas eran de estilo criollo. Uno de los temas más recordados fue Sos mi tirador plateado, tema que volvería a grabar más tarde con el título de El Tirador Plateado. En 1917 fue el primer cantor oficial de tangos al estrenar el tango canción Mi Noche Triste, de Samuel Castriota y Pascual Contursi, ya que hasta entonces el tango era solo música sin letra. Carlos Gardel la cantó, convirtiéndose así en el primer cantante oficial de tango. Durante su camino al estrellato, el artista tuvo que enfrentar múltiples problemas. Uno de ellos era ser un indocumentado, razón por la que tuvo que falsificar documentos para viajar a hacer conciertos por América Latina. En una ocasión, Gardel fue detenido por la policía brasileña por este delito, pero pudo salir ileso de esa situación. De Abasto para el mundo.
La magnífica voz de Carlos Gardel también debió adaptarse. Enrico Caruso lo escuchó cantar en 1915. Se cuenta que le dijo que si hubiera estudiado sería el mejor barítono del mundo. Posteriormente, en 1934, Gardel con su profesor Alberto Castellanos modificó su registro de tenor a barítono. Pero antes, Gardel en 1917 participó en la primera de sus películas, Flor de Durazno. Ese fue el inicio de su trayectoria discográfica con José Razzano para el sello Disco Nacional, actualmente llamado EMI. Su participación como galán de películas sería un punto que desarrollaría con importantes intermediarios más adelante. Para los años 20, Gardel llevó el tango por Europa, haciéndolo conocer en España y Francia. En España, sus discos se consolidaron. Creció su popularidad reafirmándose cantor. Luego en París y en una presentación en el Teatro Fémina, en un festival benéfico, canta junto a Josephine Baker, quien era en aquellos tiempos una estrella. En 1925 regresa a Buenos Aires y se separa en buenos términos del uruguayo José Razzano. En este punto decide dedicarse totalmente a la fonografía. Su breve trayectoria le valió una gran popularidad. Al inicio de la década del 1930 ya era una celebridad totalmente establecida en países como Argentina, Uruguay y Francia. Ese mismo año realiza un nuevo viaje a Francia actuando en el Empire de París y al año siguiente en el Palacio del Mediterráneo de Niza, junto a las guitarras del Barbieri y Riverol. Entre fines de 1931 y agosto de 1932, Gardel realiza giras por la Costa Azul, Italia, Londres, París, Viena, Berlín y Barcelona. En 1933 vuelve a Buenos Aires y su conjunto de guitarras estaba integrado por Barbieri, Riverol, Vivas y Petorossi. Trabajan en Montevideo, en el interior de la Argentina y del Uruguay. Esta sería la última vez que su público lo vería. Su última grabación en Buenos Aires fue el 6 de noviembre de 1933, cuando registra Madame Yvonne, de Eduardo Pereira y Enrique Cadicamo. El 7 de noviembre de 1933, Gardel se va para siempre, nuevamente a Europa, donde tras un breve paso por Barcelona y París, viaja a los Estados Unidos para debutar en la cadena de radio más importante del mundo, la NBC de Nueva York, el 31 de diciembre de ese mismo año. Entre el cine y la música. Su popularidad en Europa estimuló a la empresa cinematográfica Paramount Pictures a contratarlo para protagonizar 4 películas que se filmarían en Joinville, Francia. Las luces de Buenos Aires, 1931, y Melodía de Arrabal, 1933, que incluye el famoso tema del mismo nombre. Las 2 restantes son Espérame en 1932, que se caracteriza por ser el inicio de la sociedad con Alfredo de la Pera, y La casa es seria en 1932, cortometraje humorístico de 25 minutos de duración que se considera desaparecido. Debido al éxito, la empresa giró copias a otros países. En España y América, el público interrumpía la exhibición de la película después de cantar Gardel el tango Tomo y Obligo, pidiendo escucharlo nuevamente. Un hecho jamás ocurrido en la historia del cine. La difusión de estas películas le dieron fama en toda América. Paramount, al ver el éxito de sus películas, lo contrató para otras producciones. Ya en 1934, Carlos Gardel, con la colaboración de Alfredo de la Pera, filma Cuesta Abajo, Mi Buenos Aires Querido y Tango en Broadway para la Paramount de Nueva York. Entre enero y febrero de 1935, filma El Día que Me Quieras y Tango Bar, donde canta sus éxitos más recordados. Gardel realizó 10 cortometrajes y 9 películas musicales donde interpreta famosos tangos entre 1930 y 1935. Después de haberse paseado por la multitud y escenarios de Europa y Estados Unidos, Carlos Gardel inició una gira por toda Hispanoamérica provocando el delirio.
Los teatros se llenaban de un público rendido al cantante. Países como Puerto Rico, Venezuela, Aruba, Curazao, Colombia, Panamá, Cuba y México aclamaban a Gardel. Si bien es reconocido por sus tangos, Gardel se destacó en más de 700 grabaciones, no solo de tangos, sino también de música folclórica como milongas, zambas, rancheras, tonadas, estilos, etc. El vuelo inesperado. El 24 de junio de 1935, Carlos Gardel, de 44 años de edad, junto con Alfredo de la Pera, su guitarrista Guillermo Barbieri, falleció en el choque de dos aviones en el momento de despegar sobre la pista del aeropuerto Olaya Herrera, que se conocía entonces como Aeródromo Las Playas de la ciudad de Medellín, Colombia. Días después, también morirían Alfonso Asaf y el guitarrista Ángel Domingo Riverol. Solo hubo 3 supervivientes. El accidente se produjo cuando el avión en el que viajaba Gardel se desvió en pleno carreteo de despegue y chocó a otro avión similar que esperaba su turno para despegar, incendiándose ambos. El misterio rodeó el suceso. Corrieron rumores acerca de un tiroteo entre Gardel y uno de sus acompañantes, con el piloto del aparato como víctima inocente e involuntario causante de la tragedia. Sin embargo, y según el testimonio de los 3 únicos pasajeros que lograron salvarse de los 21 que viajaban en el vuelo, la verdadera causa del accidente parece haber sido el fuerte viento reinante que hizo que el piloto perdiera el control del trimotor en el momento del despegue. Gardel fue enterrado primero en Medellín, pero luego Armando de Fino, su albacea, logró la repatriación del cuerpo. Para dicho fin, el féretro que contenía los restos mortales de Carlos Gardel debió realizar un largo recorrido que incluyó viajes en lomo de burro, carreta, tren y barco. Su cuerpo paseó por las poblaciones interiores de Colombia, luego fue a Panamá, se lo veló en Estados Unidos y llegó finalmente a la Argentina en barco hacia 1936. Después de un multitudinario funeral en el Estadio Luna Park, fue llevado a lo largo de la avenida Corrientes hasta el cementerio de la Chacarita, donde permanece en una bóveda junto a su madre. Su tumba es visitada constantemente por seguidores de todo el mundo. Su talento y su muerte a temprana edad lo convirtieron en un mito popular. Curiosidades sobre Carlos. Gardel es hincha del Barcelona, se convirtió en hincha de fútbol en Cataluña. Les robó el alma a los jugadores del Barcelona cuando después de un partido por la final del Campeonato de España, fue a cantarles a los jugadores lesionados en la enfermería. Carlos Gardel, unos años después de su comienzo triunfal, tuvo la preocupación de estudiar canto. Esas clases le inculcaron la dicción de las eres recalcadas y eles y enes trastocadas en eres que adquirió y que le copian tantos imitadores de su canto. De los estudios de canto extrajo una técnica que regulaba sin esfuerzos la emisión de la voz. Colombia lo bautizó como el rey del tango. Premonitoriamente, un folleto publicado en Bogotá lleva el título Últimos días de Carlos Gardel, escrito por el empresario teatral colombiano Nicolás Díaz, quien propició su actuación en la ciudad capital. En Argentina se celebra cada 11 de diciembre, el Día del Tango, debido a que ese día nacieron Julio De Caro y Carlos Gardel. En el barrio del Abasto, en Buenos Aires, hay un museo que lleva su nombre. Está gestionado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y emplazado justamente donde vivió con su madre. Allí se encuentran expuestos algunos objetos personales y, claro, su obra artística. Para el año 2000, la línea B de subterráneos, que recorre un extenso tramo de la avenida Corrientes, tiene una estación justamente en el barrio del Abasto, que se denominó Carlos Gardel. En su interior se han pintado murales con su imagen. Ahora bien, los homenajes no se ciñen solamente al barrio del Abasto.
y también es posible ver murales suyos en otros barrios como Palermo y en Toulouse, Francia. En la casa, que presumiblemente habitó con su madre, se instaló una placa en el ingreso y en el jardín un monumento. Y en Uruguay, donde también se adjudican su origen, hay homenajes. En Villa Edén, cerca de Tacuarembó, hay un museo que exhibe objetos y documentos vinculados al cantante. En 2003, se reconoció su voz como patrimonio digno de preservar, a instancias de la UNESCO y de su programa Memoria del Mundo, que busca proteger y difundir los aportes y la figura de personalidades destacadas de la cultura mundial. Carlos Gardel nos enseñó que la música tiene el poder de sanar heridas, de unir culturas y de trascender barreras lingüísticas. Hoy, su legado lo mantiene vivo como un ícono del tango a nivel mundial. Su voz, convertida en leyenda, sigue sonando, haciendo así que jamás olvidemos quién fue. Así fue la vida del rey del tango, Carlos Gardel.